Bendice a tu hermano y ponle la palma de tu mano en el hombro y dile: qué bendición está sentado al lado de otro bendecido. Aleluya. Vamos, di: qué gusto verte redimido y salvo en Jesús. Vamos, míralo con fe y dile: mantienes tu salvación, peléala hasta el último día. Alguien diga aleluya. Bendecimos al Rey. ¿Cuántos dicen gloria? Sin más, soy Ángel Rosario, siervo del Señor Jesús, pastor por su misericordia. Estamos contentos de estar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a la palabra de Dios. Sabemos que hoy, ¿verdad?, es un servicio reducido, una palabra corta, pero queremos honrar a Dios dándole todo el tiempo que Él necesite para que la disertación de su palabra sea eficaz, fortaleciendo nuestros corazones. Si puede abrir su Biblia conmigo, Hechos capítulo 9, vamos a trasladarnos a esa porción. Con respeto pedimos que se ponga de pie para que demos reverencia al logo de Dios, la palabra. Aleluya. Si usted tiene su Biblia, ábrala en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Queremos utilizar el versículo 36 en adelante. ¿Cuántos dicen aleluya? Si llegó, gríteme un amén. Grítelo con más fe. Grítelo con más autoridad. Mire lo que dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice a sus letras: había entonces en Jope una discípula. ¿Una qué? ¿Una qué? Llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras. ¿En qué abundaba? Y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia, diga conmigo Lidia, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, ¿qué oyeron? ¿Que quién? Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos. ¿El qué? Las túnicas que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Otra versión dice cuando estaba entre ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas. ¿Cómo se puso Pedro? ¿Cómo se puso? Di conmigo: de rodillas se resucitan las cosas. Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. ¿Cómo dijo? Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces. Y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó. La presentó. La presentó. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron ¿en quién? En el Señor. Saluda a alguien y dile: preséntala viva. Aleluya. Bendito sea Dios aquí. Grítalo con violencia: preséntala viva. Si se murió, manténla escondida, preséntala viva. Alguien diga aleluya. Dele un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Toma asiento. Queremos disertar la palabra del Señor utilizando esa temática: preséntala viva. Como acostumbramos, decláralo 3 veces: preséntala viva. Preséntala viva. Preséntala viva. La palabra de Dios en la noche de hoy es bastante interesante. Vamos a hablar esta declaración histórica que el capítulo 9 de los Hechos encierra. El capítulo 9 de los Hechos es una joya del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque contiene en sí misma diversas, digámoslo así, acontecimientos y puntos que nos dan revelación de lo que sucedía en el avivamiento del tiempo de los apóstoles primitivos.
La Biblia nos enseña en el capítulo 9 que en una de las cosas que más impactan de un hombre y una mujer que Dios llama es la capacidad y alcance en el que su fe puede fluir. Y esto es lo que vemos en la vida de un hombre llamado Pedro. Si usted analiza el capítulo 9, probablemente piense en la reconciliación o el llamado de un gran apóstol llamado Saulo, que fue llamado por Dios en este capítulo. Pero muchos de nosotros ignoramos lo que acontece. Y uno de los versículos que me gustan de ese capítulo 9 es el versículo 31, porque dice de la manera siguiente: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. ¿Cómo eran? Andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Todos sabemos que en aquellos tiempos el poder del Espíritu Santo proliferaba por todos los lugares de aquel entonces. El poder de Dios se movía en la vida de los discípulos, y a causa de la persecución se había desatado una expansión, porque la persecución es la excusa del reino para empujarte a llevar la palabra. De hecho, muchos de nosotros a veces nos volvemos más efectivos bajo la opresión que en la comodidad. Por eso Dios nos desacomoda, porque nuestros mejores mensajes, nuestra más grande declaración de fe probablemente nacerá en los momentos de mayor dificultad, porque las dificultades agotan nuestras fuerzas, pero revelan las fuerzas de Dios. Y hay cosas que en nuestra fuerza no se logran, pero con las fuerzas de Dios acontecen cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Y es en esa expansión y avivamiento que encontramos dos historias paralelas que son bastante interesantes. Una tiene que ver con un hombre llamado Eneas. Diga conmigo, Eneas. La palabra de Dios habla de que Pedro, en esa función misionera, en esa función apostólica, comenzó a visitar las iglesias de aquellas localidades, como lo era Lidia, como lo era Job, como lo eran los bordes de Asia Menor. Y dice la palabra de Dios que este apóstol llamado Pedro visitó a aquel hombre llamado Eneas, que dice la escritura yacía en una cama por una enfermedad desde hacía ya mucho tiempo que lo inmovilizaba. Pero dice la escritura que Eneas era discípulo, y eso me llama la atención muchísimo, porque me da a entender que el hecho de ser seguidor de Jesús, de ser salvo por Jesús, no te mantendrá excepto de los malos padecimientos, de las cosas duras. Eneas creía en Jesús. Eneas tenía fe en el corazón. Eneas mantenía la verdad viva en él. Eneas creía que Jesucristo se había levantado de entre los muertos. Sin embargo, estaba paralítico en una cama. Y esto me movió en esta mañana, porque a veces nosotros en buenas condiciones negamos nuestra fe, pero Eneas, estando paralítico, estando en problemas de salud, estando probablemente inmóvil, frustrado por su condición, mantenía su fe y su identidad como discípulo. Por eso la Biblia dice aquí que, aleluya, Pedro, entrando en ese lugar llamado Lidia, ¿cómo se llamaba? Entrando en aquella ciudad que se llamaba Lidia, Pedro alcanza a mirar a Eneas y comienza un avivamiento con una simple declaración. Y a mí me atrae mucho esto, porque a veces las cosas más impresionantes que Dios hará las comenzará con cosas sencillas. Alguien tiene que decir aleluya. Sabe, esto es interesante porque la Biblia dice que Pedro lo que hace es darse cuenta que Eneas es discípulo, que Eneas tiene fe, que Eneas está en una condición de necesidad, y Pedro, como hombre de Dios y lleno del Espíritu Santo, versa el versículo 33 en adelante, que Pedro gritó a todo pulmón: Eneas, Jesucristo te sana. Para mí esto es notorio, porque Pedro pudo haberse presentado y extender la mano y orar, como está escrito:
aleluya, que los ancianos, aleluya, utilizaran el aceite y pusieran sus manos sobre los enfermos y sanarían. La Biblia da esa orden de la boca del apóstol Santiago. Sin embargo, Pedro hace algo estruendoso. Pedro grita diciendo: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Sabe? Es como que a Pedro le gustó el hecho mismo de hacer notorio que Cristo tenía poder para levantar a Eneas. Y a veces, oído, es fácil orar en el secreto, es fácil manifestar la gloria o intentar por la fe obtener un milagro cuando nadie nos ve. Pero Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo, aleluya, que no le importó el protocolo de la privacidad, sino que declaró delante de toda la multitud: Jesucristo te sana. Pedro estaba tan certero en el hecho de que Jesús sana. Yo no sé si alguien dice Jesús sana. En el hecho de que Jesús puede sanar las enfermedades, porque escrito está: por sus llagas fuimos curados. Alguien tiene que decir aleluya. Pedro había sido ejercitado en el hecho de que Dios podía sanar al enfermo aún por la declaración de una palabra. Lo había visto con el centurión, el cual le dijo a Jesús, aleluya, de frente y sin titubear: envía la palabra y mi criado sanará. Él tomó la misma declaración del Salmo 107, que dice: ellos clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó. ¿Sabe? Dios a veces simplemente le basta declarar una palabra sobre la condición para eliminarla de raíz. No sé si alguien puede decir aleluya. Por eso estar sentado en esta casa con tu corazón lleno de fe puede ser lo único que necesites para ser sano de cualquier enfermedad, para que se vaya de ti cualquier dolencia, para que el poder de Dios manifieste en ti cualquier liberación. Dios puede cambiar la calamidad con una sola palabra. Alguien tiene que decir aleluya. Y yo quiero que usted crea y crezca en esa confianza de que usted no necesita, aleluya, de trucos ni sortilegios. Solo necesita fe en el Señor Jesús y exponerse a la palabra correcta para que las cosas en su vida comiencen a cambiar. Alguien diga: tengo fe. Por eso tenemos este escenario perfecto en Hechos capítulo 9. Pedro tiene la unción de Cristo. Eneas tiene la fe y la confianza de que Jesús lo puede sanar. Y Pedro utiliza el mover de avivamiento para declarar que Jesús es capaz. Por favor, dale la mano a tu vecino y dile: Jesús es capaz. Jesús es capaz de sanarte. Jesús es capaz de levantarte. Jesús es capaz de redimirte. Jesús es capaz de libertarte. Jesús es capaz de romper el yugo esclavo. Dios mío, alguien diga: Jesús es capaz. Yo no sé cuál es tu imposibilidad. Yo no sé en qué área te dijeron no se puede. Yo no sé en qué manera o fórmula estás creyendo que las cosas no sucederán. Pero yo tengo una advertencia eterna: mi Jesús es capaz. Alguien diga aleluya. Lo he visto sanando, libertando, tocando. Alguien diga gloria. Por eso dice la Escritura que acontece esta locura, pues Pedro declara: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Cómo declara? Y Eneas tenía una fe tan enorme que se levantó y obedeció. Pues Pedro no solamente le da la buena nueva de que Jesucristo lo sanaba, sino que le da una orden para que él haga lo que en mucho tiempo no ha podido hacer. La Biblia dice que la orden fue la siguiente: levántate y haz tu cama. Alguien diga aleluya. No sé si usted ha ido quizás a ver algún convaleciente. Generalmente el que está en cama necesita que alguien lo ayude a cambiar las sábanas, lo ayude a ir al baño, lo ayude a movilizarse. Eneas estaba paralizado sobre un lecho, y así que tenía que tener a alguien que le diera la mano, le tendiera la mano. Pero en esta oportunidad Jesús le está diciendo: no solamente mi Cristo te sana, sino que ahora Cristo te va a quitar la dependencia para que puedas hacer por ti mismo todo lo que necesites hacer. Alguien está aquí todavía. Di conmigo: Cristo te hace dependiente, pero de su presencia. Ahora también tiene la capacidad de despegarte de cualquier cosa que te haga dependiente que no sea Él, de algo que no sea Él.
La Biblia dice que esa fue la orden: levántate y haz tu cama. Y enseguida el hombre que todo el mundo conocía como el paralítico de la ciudad, como el paralítico de la localidad, el tipo que era cristiano y era discípulo, oído, estaba paralítico, pero le llegó su visitación. ¿Alguien está listo para su visitación? Por favor, mira a alguien serio y dile: disfruta tus tiempos de parálisis, porque Jesús te va a hacer correr. Por favor, alguien diga aleluya. Mire, yo no sé, pero creo que le estoy hablando a alguien puntual. Probablemente hay un área de tu vida que ha estado paralizada desde tu infancia, pero cuando Jesús entra en acción, lo que estaba quieto se mueve, lo que no tenía vida resucita, lo que no estaba sano recibe salud. Cuando Jesús llega, todo entra en movimiento. El hombre más torpe se vuelve el más sabio, el hombre más tartamudo se vuelve el más elocuente. Cuando Jesús entra en acción, el pobre se vuelve rico. Ay, Dios mío, está escrito: Él toma al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes de la tierra. Cuando Jesús entra, todo cambia. Ay, por favor, di conmigo: lo mejor que puede pasar es que Jesús entre en mi casa, es que Jesús entre en mi corazón, es que Jesús entre en mi vida, es que Jesús entre en mi vocabulario. Entonces tenemos a Jesús en acción, puesto en acción por la declaración de Pedro y por la fe de Eneas. A mí me gusta esa fórmula, porque a veces lo único que el reino necesita para hacer combustión de gloria es un loco que crea y otro que lo declare. Quiero predicar aquí, alaba la gloria de Dios. A veces lo único que el reino necesita, aleluya, es alguien que diga: hoy es mi día, aleluya, y otro que diga: yo creo que hoy es tu día. No sé si usted está aquí todavía. Así como una batería eléctrica necesita dos polos para energetizar, así mismo el reino necesita dos. Por eso dos significa testimonio. Por eso donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está. No sé si habrá, aleluya. No sé, yo no necesito 10, ni 20, ni 30, ni 40. Con dos que crean conmigo esta noche, yo creo que Eneas va a correr. Yo creo que la parálisis te va a soltar. Yo creo que lo que estaba muerto volverá a la vida. Yo creo fielmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces se desata un avivamiento. ¿Qué se desata? Di conmigo: acuérdate, pedazo de bendición, que los milagros traen avivamiento. Jesús usa los milagros para exponer su nombre. Aleluya. Por eso Pedro no dijo: yo te sano. Pedro dijo: Jesús. ¿Alguien está aquí todavía, por favor? ¿Alguien está aquí? Entonces entendí que para que esa fórmula gloriosa funcione, quien declara la palabra no puede estar buscando su propia gloria. No sé si usted está aquí. Quien declara la palabra tiene que estar buscando enaltecer al enaltecido. Se llama Jesús de Nazaret. Toda la gloria y la honra son de Él. Toda pleitesía es del Cristo vivo. Entonces algo sucede en Lidia. ¿Qué sucede en Lidia? La Biblia dice en el verso 35: y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Alguien está aquí todavía? Me gusta esto porque el milagro de un paralítico, de uno que no tenía movilidad pero tenía fe, aleluya. ¿Alguien está aquí todavía? Di conmigo: lo que está inmóvil y se choca con la fe entra en movimiento, pero lo que está en movimiento y abandona la fe se mete en parálisis. Por eso di conmigo: mantén la fe y manténla en movimiento. La Biblia dice que se desató el alboroto y que el testimonio de lo ocurrido llegó a Sarón y más allá. Entonces la gente comenzó a convertirse. Ahí comienza mi mensaje. Porque Pedro pensó que había visto gloria. Alguien diga aleluya. Pedro dijo: wow, qué tremendo. El Señor Jesús
levantó un paralítico. ¡Qué glorioso! La gente de Lidia y de Sarón se está convirtiendo al Señor. ¡Qué poderoso! Pero dice la Escritura que mientras Pedro celebraba en Lidia, otros lloraban en Job. ¿Alguien puede decir aleluya? Por eso dice la Escritura en el verso 36 que en esa ciudad llamada Job había una discípula. ¿Qué había? Es la única mujer en todo el Nuevo Testamento que es públicamente llamada discípula. Aleluya. Y yo no sé si usted lo va a tomar a bien o lo va a tomar a mal, porque en estos tiempos la gente busca ciertos títulos para sentirse honroso. Pero para mí el que la Biblia te reconozca como discípulo es de alto honor. ¿Alguien está listo aquí? En estos tiempos la gente busca otros nombres, quieren ser apóstoles, profetas. Aleluya. Alguien está aquí y está bien, yo bendigo a Dios por eso. Pero para mí este honor que le da la Biblia a esta mujer de la cual yo quiero hablar hoy tiene una significancia profética. Porque dice la Escritura que ella era la Biblia dice que se llamaba Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. La Biblia les reconoce a Tabita o a Dorcas algunos aspectos de los cuales yo quiero hablar. Lo primero que dice es que ella abundaba en buenas obras. ¿En qué abundaba? ¿En qué abundaba? ¿En qué abundaba? Di conmigo, solo un corazón sano y lleno de amor abunda en buenas obras. Porque usted no puede dar lo que no ha recibido. Diga conmigo, Tabita era generosa. Dice la Biblia que abundaba también en limosnas que hacía. ¿En qué? Nótese que cuando la Biblia habla de limosna, está hablando de un acto compasivo que es movido por una condición cruel de necesidad. Por eso, oído, a Dios no se le puede dar limosna. ¿Alguien está aquí todavía? Porque la limosna la mueve la compasión a causa de la necesidad. Paro, sigo. Dios maneja el lenguaje de la ofrenda, no de la limosna. A su nombre. No estoy diciendo que la limosna es mala, pero la limosna no entra en el concepto de adoración. ¿Usted está entendiendo? La limosna entra en el concepto de hacer misericordia. A su nombre. Por eso hay mucha gente que Dios le demanda ofrenda y dar limosna. Paro, sigo. Tienes que aprender conceptos y diferenciación. A su nombre. Pero el tema no es la ofrenda. La Biblia dice que ella abundaba en esa generosidad de hacer con obras y con bienes la obra misericordia. Entonces aconteció que ella, en ese fluir generoso, cae enferma de muerte y posteriormente muere. ¿Qué le pasó a Tabita? Di conmigo, murió. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Di conmigo, la muerte también le llega a gente buena. Alguien diga aleluya. Sí, porque hay gente que asume que por lo bueno que son no se pueden enfermar, no pueden morir, no le puede pasar algo malo. Di conmigo, tienes que saber que Jesús nunca dijo que tú serías inmortal, pero sí dijo que serías eterno. Usted no entendió eso. Por eso Él le dijo a los discípulos que el que pierde la vida la hallará. Por eso resucitó a Lázaro y Lázaro volvió a morir. Me voy, alguien diga gloria.
Entonces la palabra de Dios aquí enfatiza que aquella mujer a quien se le conocía como Tabita, que vivía en aquella ciudad llamada Job, que era reconocida porque hacía muchas obras de benevolencia, mucha limosna y mucha caridad, entonces le acontece el mal y la muerte toma su cuerpo hasta que expira el aliento de vida en ella. Pero dice la palabra que cuando escucharon la gente lo que había pasado en Lidia, enviaron 2 hombres desde Job para decirle a Pedro: desciende a nosotros. Aleluya. Volvamos al contexto de Lidia. En Lidia, o en la ciudad de Lidia, hay una fiesta. La gente está gozosa porque Eneas, el paralítico, ha podido caminar. La gente celebra, la gente, aleluya, está gritando en las plazas, la gente está recibiendo a Jesús, la gente está diciendo que el Mesías es el Rey, la gente está recibiendo el plan de salvación y están escuchando a Pedro con atención, están regocijados y en alegría. Pero desde la ciudad vecina se acercan 2 emisarios a decir: lo que hay allá no se parece a lo que hay aquí. No sé si usted me está entendiendo. Y esto es interesante, pregúnteme por qué. Porque viéndolo desde el concepto del corazón de Pedro, probablemente a Pedro se le hizo difícil salir de una zona de éxito para irse a una zona de lamentación. ¿Alguien está listo aquí? Generalmente nosotros nos mudamos en los lugares donde probamos victoria. A su nombre. La gente quiere prolongar su estadía en el lugar donde es aceptada, donde es alabada, donde es reconocida, donde, oído, es estimulada. Por eso muchos de nosotros a veces en el mundo nos metimos en lugares que no debimos estar, porque aunque reconocíamos que lo que se hacía allí era malo, el mero hecho de satisfacción por la aceptación nos mantenía en ese lugar. Por eso existen las gangas, por eso existen los grupos, por eso existen, a su nombre, di conmigo, porque el hombre tiene necesidad de ser estimulado. Así que Pedro está en ese avivamiento y vienen 2 emisarios a decirle: desciende. Pedro no conocía probablemente a esta discípula. Pedro probablemente no había descendido anteriormente a la ciudad de Job. Pero Pedro obtempera, Pedro acepta la invitación, entendiendo que la gloria postrera será mayor. No sé si usted me está entendiendo aquí. Aleluya. Aleluya. Me encanta la mente de fe de Pedro, porque Pedro entendió que si acababa de ver a un paralítico corriendo y organizando su cama, si él oraba por aquella discípula, Jesús podía repetir con más gloria la dosis de milagros. A su nombre. Ahí entendí que nuestra fe no debe ser estacionaria, sino que nuestra fe debe ir en aumento. Aleluya. La pregunta que el Espíritu me mandó hacerte en esta noche: ¿qué has logrado con tu fe? Celébralo, pero no te mudes allí. Muchos de nosotros dejamos de ver la gloria de Dios porque inmediatamente probamos algo de éxito, nos mudamos en esa temporada. No queremos salir de ella, ignorando que Dios tiene una estación de gloria mayor. ¿Alguien está entendiendo aquí lo que estamos hablando? Señores, hay gente que ha estado tanto tiempo en una zona de fracaso que en el momento en el que prueba un poco de éxito, hace campamento ahí y no se mueve más. Aleluya. Y hoy Dios quiere retar tu fe. A su nombre.
viste resultado al 30-1, pero Dios te quiere subir al 70-1. Estás viendo resultado en el 70-1. Dios te quiere llevar al 100-1. ¿Alguien está aquí todavía? La Biblia dice en el verso 39 que levantándose Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala. Aleluya. Esto es interesante, porque la Biblia, ¿la qué? No da detalles al azar. La Biblia es intencional en las descripciones logísticas y temporarias que da. Por eso cuando usted estudia la Biblia, usted tiene que estar inmerso en la ayuda y acompañamiento del Espíritu Santo para usted poder observar detalles puntuales y recibir iluminación sobre la revelación. La Biblia dice que Tabita muere y la acuestan en una sala. ¿Dónde la acuestan? Si usted analiza, la Biblia se encarga de dejar saber exactamente en dónde está cada muerto que Dios intenta resucitar. ¿Paro, sigo? Se murió el hijo de la mujer de Sunam, lo pusieron en el aposento que le habían dado al profeta. ¿Alguien está aquí? A su nombre, a su nombre. Se murió la hija de Jairo y la metieron en la Abi. A su nombre. Se muere Tabita y la Biblia dice que la dejaron en la... ¿Dónde la dejaron? Donde la rodearon todas las viudas. ¿Las quiénes? ¿Las quiénes? Llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorca hacía. Esto es interesante, porque quienes están rodeando a el cadáver de Tabita, de Dorcas, son las mujeres que se beneficiaron de su benevolencia por muchos años. Ellas están dando testimonio con lágrimas que la mujer que ahora yacía en muerte, aleluya, en su temporada de vida fue útil para su necesidad. No sé si usted lo va a entender, porque escrito está: bienaventurado el que se acuerda de las viudas. No sé si usted está aquí todavía. Hay un testimonio a favor de esta mujer que ahora muere. Y es que estas mujeres mostraban aún a Pedro la obra de caridad y el desprendimiento, más aún la utilidad de Dorcas en vida. No sé si usted está aquí todavía. Di conmigo: si el reino te identifica como útil, no es tu turno de estar muerto. No sé si usted está aquí todavía. Por eso todo hombre llamado, todo ministro, todo aquel que ha sido asignado por Dios y carga la unción del santo sobre su vida, tiene que entender que el día que deja de ser efectivo está muerto. No sé si usted está aquí todavía. Si te llamó Dios para la predicación, si te llamó Dios para la asignación, si te puso Dios en un ministerio, si Dios encomendó sobre ti una misión clara y la abandonas, abre un hoyo y entiérrate, porque ese mismo día morirás. ¿Alguien está aquí todavía? Pero dice la escritura que estando Dorca muerta, santo, todavía la necesidad que ella suplía lloraba a su alrededor. Usted tiene que entender los ambientes proféticos. Oído con esto. Todavía está el cadáver de Dorca frío en la sala. Alrededor hay un montón de mujeres llorando, como diciendo: ¿y ahora quién nos va a ayudar? ¿Ahora quién nos alimentará? ¿Ahora quién nos dará de vestir? ¿Ahora quién ejercerá influencia de misericordia sobre nosotros? Entonces Dios utiliza a Pedro, a su nombre, que estaba tirado de rodilla y de espalda al cadáver. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Porque para que haya resurrección, tú tienes que darle la espalda a la muerte y el rostro a la vida. No sé si usted está aquí todavía. Pedro entendía que mirándola ella no vivía, pero hablando con el que da vida algo podía suceder. Por eso Pedro no se enfoca en la muerta, Pedro se enfoca en la voluntad eterna.
Escrito está. Entonces Pedro sacó a todo el que estaba en el lugar y se puso de rodillas y oró. Y luego de haber orado, volteándose hacia el cuerpo, le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Usted no está aquí todavía. Y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Otro principio claro. Pregúntame qué. Aquel que no tiene visión clara jamás volverá a ponerse de pie. Donde quiera que Dios da vida sobre un propósito muerto, lo primero que se manifiesta es el poder ver. Por eso Tabita recibe la voz de Pedro, lleno del Espíritu Santo, bajo la orden: levántate. Pero ella no se incorpora de inmediato, sino que abre los ojos y, viendo claramente a Pedro, entonces se incorpora. ¿Alguien está aquí todavía? Di conmigo: la unción vuelve a la vida propósitos muertos. Perdí a 3, lo voy a volver a decir. Di conmigo: la unción vuelve a la vida los propósitos muertos. Por eso no declares nada muerto hasta que no lo conectes con la unción. Aleluya, aleluya, aleluya. Fue lo que pasó con los huesos de Eliseo. Como Eliseo tenía unción hasta los huesos, tiran un muerto. El muerto chocó con los huesos de Eliseo. Y dice la escritura que el muerto. Entonces yo entendí algo. Pregúntame qué. Yo no acepto acta de defunción de nadie hasta que no tenga contacto con la gloria. Ahora, si me toca la gloria y sigo muerto, déjenme ahí. ¿Alguien está aquí todavía? Tienes que aprender a exponer a la presencia de Dios las cosas que el mundo declara muertas. No me entendieron, voy a hablarlo en español. No puedes declarar un matrimonio acabado hasta que no los pases por la unción. No puedes declarar una relación perdida hasta que no la pases por la unción. No puedes declarar un negocio quebrado hasta que no lo pases por la unción. No puedes declarar un sueño muerto hasta que no lo pases por la unción. No puedes declarar un cuerpo muerto hasta que no lo pases por la unción. No puedes. Y este es el problema. Pregúntame cuál. Que hay un montón de gente con Tabita en la sala y Pedro afuera. Yo creo que debemos dejarlo hasta ahí. Aleluya. Hay un montón de gente pidiendo restauración y resurrección sin unción. A su nombre. Porque te tengo una noticia que no te va a gustar. Pregúntame cuál. La unción no camina sola, necesita un Pedro. Bendigo a Dios, bendigo a Dios, bendigo a Dios, bendigo a Dios. Bendigo a Dios, bendigo a Dios, bendigo a Dios, bendigo a Dios. Bendigo a Dios. Di conmigo: la unción no camina sola. La unción necesita un Pedro. No sé si usted está aquí. ¿Te lo doy en Biblia o te lo doy en español? Te lo voy a dar en Biblia. Por eso la Biblia dice que Pedro caminaba y con la sombra de Pedro se sanaban los. Pedro no tenía nada especial, pero era el receptáculo de la gloria. No sé si usted está aquí todavía. Entonces usted necesita aprender eso. Diga conmigo: la unción siempre está sobre un Pedro. Y allí se desata un conglomerado de situaciones. Pregúntame por qué. Porque a veces Pedro tiene la unción para tu necesidad y a ti no te cae bien Pedro. Ay, 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 ay. Porque a veces los receptáculos de la unción son raros. Di conmigo: los ungidos son raros. Y el pueblo tiene que aprender eso. Que el hombre que Dios escoge como calificado es extraño para el mundo. No sé si usted me va a entender.
Por eso Elías no era común. Por eso Eliseo no era común. Por eso Juan el Bautista era raro. Alguien está aquí, vestía raro, comía raro, hablaba raro, caminaba raro. No sé si usted estaba aquí. No tenía educación en el palacio. Le habló a Herodes como un cualquiera. Le decía a los ancianos, generación de víbora. No tenía ética alguna. Pero había un problema, pregúntame cuál. Que escrito estaba de él que de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bueno, alguien está listo para esto. Entonces usted tiene que entender que lo que Dios quiere hacer tiene que ver con Pedro. David está en la sala y Pedro le da una orden. ¿Qué le da Pedro? ¿Qué le da Pedro? Y aquí se arma un alboroto de gloria, porque a Pedro lo han mandado a buscar a Lidia porque se ha muerto una discípula. Y yo te puedo asegurar que de Lidia vino una delegación de gente alegre que celebraba el milagro de Eneas para ver lo que iba a pasar por Dorca, con Dorca. Entonces tenemos un montón de gente con expectativa y hambre de gloria, esperando que suceda lo que su fe vio que puede acontecer. Por eso Pedro jamás permitió que nadie entrara a la sala hasta que Dorca no Dale la mano a alguien y dile: preséntala viva. Me voy de aquí. Alguien está listo. No sé si predique esto hoy. Yo creo que lo vamos a dejar ir para el domingo. Di conmigo: preséntala viva. El problema tuyo es que estás permitiendo que se esparza la noticia de muerte sobre tu propósito. No sé si usted está aquí. Y eso está matando la expectativa del milagro que Dios quiere hacer. Dios no te llamó a ti para ser portavoz de malas noticias, sino para ser emisario de buenas nuevas. Por eso Dios necesita que tú dejes de estar quejándote de las cosas que se te murieron y comiences a... Ay, Dios mío, alguien está aquí todavía. ¿Tú sabes cuál es tu problema? Tu boquita. Porque desde que te pasa la más mínima cosa, tú sales como pregonero con campana a anunciarle a todo el mundo lo malo que te está pasando. ¿Alguien está aquí todavía? Porque hay gente que ama glorificar el proceso. Y los ungidos no glorifican el proceso. Los ungidos glorifican a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Pero no, a ti te gusta tu papel de víctima. Aleluya. Y si tú supieras, hermanita, lo que me está pasando. Mira, a mí no me importa lo que te está pasando. Lo que yo quiero que tú sepas es que lo que te está pasando, yo tengo uno que lo puede lidiar y resolver. Se llama Jesús. A veces hay gente que me dice: pastor, quiero una reunión. Y cuando va entrando para la oficina, no nos hemos sentado. Y me dice: si usted supiera, pastor, le digo: no me lo diga, vamos a orar. Que yo con los problemas de las situaciones mías tengo. Quédate con el problema y yo te voy a representar que me lo soluciona a mí. ¿Alguien está aquí? Y ustedes entienden, y de allá para acá tú me das el testimonio que yo sé lo que él puede hacer. Por eso hay tantos pastores que los pobres terminan mal de la salud porque quieren cargar con todo. Y escuche, y escuche, y escuche. Y pastor, ore. Y me llevan una lista así, del tamaño de esta Biblia. Mire, pastor, aquí se lo traje en un papelito. Yo quiero que usted ore por él, y usted ahí. Y llega un momento que yo digo: hermana, ¿y por qué va a orar usted? Porque si esta es la hoja mía, ¿dónde está la suya? Déjeme ver la suya. ¿Alguien adore a Dios aquí? Entonces necesitamos aprender a presentarla viva. Aleluya. Fue lo que pasó con aquella mujer cuyo hijo, que le había sido entregado por profecía, murió en sus brazos. Ella no salió a declarar la muerte del hijo, ni mucho menos permitió que alguien lo viera así. El niño entró enfermo y vivo
y murió en la casa, y ella lo puso en el aposento y dejó a los criados encargados de que nadie lo sacara de allí. Pregúntame por qué. Porque los propósitos no se presentan muertos. Yo no sé a quién le estoy hablando aquí. Bendigo a Dios. Yo no sé lo que se te murió. Yo no sé lo que agonizó. Yo no sé en qué condiciones está tu corazón. Pero Dios te está diciendo, si no late, guárdalo para ti. Si no funciona, guárdalo para ti. ¿A dónde? En un lugar de intimidad. Que yo no sé en tu aposento, pero en el mío no entra nadie. Su nombre. Yo no sé en tu sala, pero en la mía entra el que yo dejo entrar. Entonces, Pedro se encierra a orar. Y la Biblia no dice si oró un minuto o una hora. No expresa el tiempo. Y no voy a entrar ahora mismo en una aseveración errónea, porque yo creo todo lo que la Biblia dice. Aleluya. Pero tampoco puedo aseverar lo que la Biblia no dice. Entonces lo dejo al parafraseo. Aquel hombre llamado Pedro estuvo un tiempo determinado orando y nadie pudo entrar a ese lugar. A su nombre. Hasta que Dios le da confirmación y él se vuelve hacia el cuerpo muerto de Tabita y le dice, ¿cómo le dice? ¿Cómo le dice? Dígalo 7 veces. ¿Cómo le dice? A mí me gusta mucho lo que aprendí aquí. Pregúntame por qué. Porque Pedro entendió que no importa el gigante. Siempre utiliza la piedra que te hizo funcional. Por eso David no llevó una sola piedra delante de Goliat. ¿Cuántas recogió? Solo utilizó una, pero tenía. Si usted analiza el orden del milagro y usted ve cuál fue la inferencia de la unción que estaba en Pedro, usted se da cuenta que él utilizó exactamente la estrategia que le estaba funcionando. Pastor, no estoy entendiendo. Si nos volvemos unos minutos atrás y unos versículos atrás y vemos a Pedro llegando a la ciudad de Lidia, vamos a ver a Pedro declarando a Eneas: Jesucristo, levanta. Ahora vamos unos minutos más adelante y vamos a ver a Pedro en oración, de espaldas a la muerta. Y cuando ha recibido la fe y la confirmación, vemos a Pedro voltearse y decirle: Tabita. No sé si usted está aquí todavía. Porque él pudo haberle declarado: vuelve a la vida. Él pudo haber dicho: resucita. Pero hay una situación con Pedro. Pregúntame qué. La unción que está funcionando en él se desata con una palabra. Pregúntame cuál. Levántate. No sé si usted está aquí todavía. Aleluya. Pastor, ¿y de qué usted está hablando? Que no importa la magnitud del problema. Usa lo que Dios te entregó. Usa lo que te funcionó en Dios. No sé si usted me está entendiendo aquí. Aleluya. El problema de nosotros es que circunscribimos la unción a un solo acontecimiento. Aleluya. Usted tiene que aprender a poner en práctica su medida de fe en cualquier territorio. Yo aprendí eso en el 2017, cuando Dios comenzó a usarme con las sanidades, pero andaba con la cartera rota. ¿Alguien está aquí todavía? Iba a las campañas y los diablos corrían, los enfermos se sanaban, pero el lunes había batalla para poner los calderos a boca arriba. Alguien diga gloria.
Entonces yo dije, pero espérate, esta unción no puede funcionar solo para matar al diablo. Entonces reuní los calderos, la billetera y a la esposa también. Y lo arropé todo junto ahí. ¿Alguien está aquí todavía? Y le metí a mi carencia la misma fe que me llevaba a la efectividad en el ministerio. Pregúntame, ¿qué pasó? Del 2017 para acá no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendiga. Alguien tiene que decir aleluya. Tu problema es que has estructurado tu fe a un sistema y a una posición. Entonces aquí adentro tú eres un fenómeno de la fe, pero allá afuera eres un pollito mojado. Aquí dice, Dios me dijo que este país es mío, que no me voy. Y cuando ve el ice en el Walmart salen 2 gomas. ¿Alguien está aquí todavía? Estoy perdiendo a unos cuantos. Necesitamos imprimir la fe, cualquiera que sea la situación. La Biblia dice que cuando Tabita se levantó, abrió los ojos y miró a Pedro. Entonces se incorporó. Aleluya. Y él le dio la mano. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Le dio la mano y la levantó. Entonces, llamando a los santos. ¿A quién llamó? Lo voy a leer de nuevo. Entonces, llamando a los chismosos. ¿A quién llamó? Aleluya. ¿A quién fue que llamó? Ah, pero tú no, tú llamas a la hermana Petra. Aleluya. Y comienza con esa frase profética de todos los profetas del chisme. Pregúntame cuál. ¿Supiste? Aleluya. ¿Ya te enteraste? Aleluya. Te llamo para que oremos, no es para más nada. Y detrás de eso viene la culebra. Di conmigo, cuidado. La Biblia dice que Pedro llamó a los santos y al mismo tiempo llamó a las viudas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Trata de entender que cuando hay resurrección en un área de tu vida, lo primero que tienes que hacer es conectar lo que resucitó con aquello que está diseñado para suplir. No lo entendieron. Aleluya. Si Dios te arregló el carro dañado, lo primero que tú tienes que hacer con ese carro es darle un aventón a la hermana que no tiene carro para que venga para la iglesia. ¿Usted la agarró? Ahí tú le estás diciendo al reino que no se vuelva a dañar porque está a la disposición de. Aleluya. Aleluya. Paro, sigo. La Biblia dice que la presentó a las viudas y la presentó viva. ¿Sabe? Esto es interesante, porque no es lo mismo presentar un muerto que presentar un vivo. Dime, ¿dónde está la diferencia? En la expresión. Diga conmigo, el muerto se presenta con lágrimas, el vivo con alegría y bendición. ¿Cómo vas a presentar lo que Dios te resucitó? La Biblia dice que lo que aconteció fue notorio. ¿Cómo fue? En toda la ciudad de Job. Y muchos creyeron ¿en quién? En Pedro. En Jesús. En Jesús. Porque lo que Dios quiere hacer con tus áreas muertas no son para darte notoriedad a ti,
es para darle notoriedad a Jesús. Por eso lo que pasa aquí y todo lo que Dios está haciendo aquí, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, no son para darle fama al pastor o al adorador o al intercesor. Son para darle gloria a Jesús. ¿A quién? Por eso yo vivo corrigiendo a los agentes de marketing que Dios tiene en la iglesia. ¿Sabe? Porque Dios tiene agentes de marketing en la iglesia. Y yo los bendigo a todos. Son muy útiles. Porque cuando usted va y habla de lo que está pasando en su iglesia, alguien como que se le prende el bombillito y dice: yo quiero ir, ¿dónde es? Y viene y recibe a Jesús. Pero usted, cuando está presentando su iglesia, usted tiene que cuidar muy bien esa línea. De que la gloria no sea para estas cuatro paredes, ni para el pastor, ni para un hombre. Por eso usted no puede decir: si tú supieras lo que está pasando en Chequina. Tú tienes que decir: si tú supieras lo que Jesús está haciendo. Mire qué diferencia. ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? Aleluya. ¿Quién lo está haciendo? Necesitamos entender que lo que pasa con esta mujer, que es destacada, que es discípula, que tiene fe y buenas obras, que es probada bajo una enfermedad mortal de muerte, lo que pasa con ella y su muerte prematura produjo arrepentimiento en toda la ciudad. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto sucede específicamente con los que conforme a su propósito son llamados. Y yo no sé si tú recuerdas si Dios te llamó con propósito o no. Bueno, tengo dos. Yo no sé si tú crees conmigo que el llamado de Dios para ti fue para darte vida y vida en abundancia, pero que dentro de esa vida hay una asignación para que el reino se expanda en ti y contigo. Hay una responsabilidad. Por eso hoy Dios trae este consejo. Pregúntame cuál. Preséntala viva. Porque nadie será edificado oyéndote lamentar de lo que se te murió. A nadie se le va a despertar la fe oyendo tu historia triste. En tu búsqueda de conmiseración, pobrecito yo, pobrecita de mí. Por eso hay cosas que yo no la hablo y hay testimonios que yo no lo doy. Hasta que no huelan a resurrección y a gloria, yo no los publico. Porque Dios me enseñó a presentarla viva. Ponte de pie. Aleluya.